Buenas tardes y bienvenidos a Filmoteca Villaverde en este sábado que cierra el mes de marzo, que lo vamos a pasar viendo una película, creemos, muy especial, una película que recientemente ha sido recuperada en cines y que incluso en algunos creo que todavía se pueden ver. Esto ha sido gracias a la apuesta de la distribuidora Avalon, que ha recuperado gran parte de la filmografía del director de Deseando Amar, Wong Kar-wai, que es la película que hoy vamos a ver. Ha sido una propuesta, como digo, de esta distribuidora para, bueno, pues en un momento de pocos estrenos o en muchos casos estrenos un poco menos interés, se ha vuelto a quien es ya por derecho propio un director, creemos, bueno, pues uno de los más importantes de los últimos 30 años y posiblemente pues uno de los grandes directores del cine contemporáneo. Deseando Amar es una película del año 2000, una película que abre el siglo, abre el milenio, y ya se puede considerar no solamente un clásico contemporáneo, que lo es, ¿no? Pues, sino una película que posiblemente con el paso de los años vaya adquiriendo cada vez más importancia, ya la tiene, pero irá adquiriendo posiblemente más, y es más que probable que de aquí en unos años en los famosas listas o famosos cánones cinéfilos ya empieza a aparecer codeándose posiblemente con grandes títulos del cine. De hecho, aunque resulte anecdótico, pero está bien señalarlo, en la gran mayoría de las listas que se han ido haciendo en los últimos años, pues ya con 2 décadas atrás de este siglo, bueno, pues Deseando Amar normalmente o encabeza la lista o está en segundo lugar. eh, de estas listas como las películas más importantes de los últimos 20 años, junto a Mulholland Drive de David Lynch, quizás las dos con bastante lógica, rodadas además con un año de diferencia y con muchos puntos de unión en muchas cuestiones y sobre todo en que ambas, ahora vistas con perspectiva, se aprecia que marcaron un antes y un después, propusieron nuevas formas de narración. En este caso, Carway, en Deseando Amar, como van a ver ustedes, parte de una idea muy básica, muy melodramática, muy sencilla, dos personajes, una situación y, aparentemente muy concreta, y a partir de ahí el cineasta chino le va dando la vuelta a través de la imagen y la música. Esta película se estrenó en el Festival de Cannes en el año 2000 y ya entonces, bueno, pues se supo que se estaba ante algo especial y supuso la internacionalización de una manera ya más abierta del cine de Carway. Deseando Amar se puede considerar la segunda película de una trilogía que se iniciaría en 1990 con Días Salvajes, que es el segundo título de Carway, y que se terminaría por lo menos hasta el momento con 2046, estrenada en 2004, y que tiene una pequeña ramificación en un cortometraje llamado La Mano, que pertenecía a una película colectiva compuesta por tres cortometrajes, y uno de ellos era el de Carway, que más o menos enlazaba con el mundo de Sandomar. Por tanto, esta película que van a ver ustedes se sitúa en el centro de esta trilogía, no solamente cronológicamente en cuanto a su realización, que es la segunda de tres, sino porque también sus dos personajes son de algún modo quienes vertebran todo este universo, a pesar de que tan solo aparecen juntos en esta película. Van a ver por un lado a Chow, interpretado por Tony Leung, que a la sazón será el protagonista de 2046, y Lee Zeng, interpretada por Maggie Cheung, actriz muy recurrente también, pero sobre todo ya en el cine de Carway, y que aparece en un breve flashback en 2046. Sin embargo, todo más o menos de esta trilogía gira en torno a Deseando Amar. La película que van a ver hoy, la idea arrancó en 1993, cuando Carway iba en un taxi, escuchó una melodía de John Coltrane y se imaginó una historia de dos personajes en los años 60, que era una época en la que lleva muchos años sin llegar después de muchas películas desarrolladas en la época contemporánea, como Fallen Angels, Happy Together,
Changing Express, o sea, películas en las que él había indagado y luego en el coloquio lo sacaremos, la imagen realista, más hablando de su presente, él de repente quiere volver a su segunda película, Días Salvajes, irse hacia los 60 e intenta poner en marcha una película que tiene un título inicial llamado, creo recordar que era Verano en Pekín, y no puede ponerla en marcha y deja aparcado un poco este proyecto hasta que años después descubre un relato de un escritor chino llamado Liu Chiyan, que es en cierta manera la base de esta película y que es parte del concepto en francés del TTV-Cher, que son dos sellos pegados. Por lo tanto, es un poco la idea que el relato del que se parte Carway son dos historias que van paralelas, son la misma, pero a la vez están contrapuestas. Y a partir de esta idea crea un mínimo guión para Deseando Amar que luego irá desarrollando a lo largo del rodaje. Para hacer la película, Carway tuvo muy en mente bueno, pues muchas referencias dentro de su singularidad y de que es un cineasta muy personal. Tuvo en mente a directores como Hao San-sien, es otro director taiwanés que tiene mucho que ver en muchos aspectos con el cine de Carway. Tuvo de manera directa o indirecta también a Douglas Sirk en mente por los melodramas de los años 50, por el uso, como van a ver, de los espejos, eh, en el uso del cine como ficción para artificial. También Antonioni, los paraguas de Cherburgo, incluso el Hitchcock de La ventana indiscreta y Vértigo asoman por Deseando Amar. Pero todo ello pues trabajado por Carway de una manera sumamente personal, en una película, como decía, llega después ya de haber realizado varias películas como las mencionadas en los años 90 y Deseando Amar es un poco el punto de llegada, su obra de madurez, una película donde todo lo que ha ido trabajando hasta ese momento de manera maestra en muchos casos, aquí toma una nueva forma, vuelve ya el cine de Hong Kong, porque Hong Kong ya toma, bueno, lo pone de nuevo en un lugar que va más allá de las artes marciales y el cine de acción y nos traslada a los años 60. Verán que la película empieza en 1962 y termina en 1966. Él pensaba haber llegado hasta los 70, pero por una cuestión de unión de estética decide centrarse en esos 4 años. Van a ver, es una película muy fragmentada y decir que cuando se estrenó en Cannes, los actores de repente descubrieron lo que habían hecho. Hasta ese momento no sabían realmente qué película iban a ver, porque es una película que Carway, desde que empezó el rodaje hasta que terminó el montaje, pasaron 1 año y 3 meses. Los rodajes de cineasta son siempre muy largos, muy complejos, sobre todo porque él empieza con ideas mínimas, con un guión que se va escribiendo y él mismo cree que los rodajes deben ser trabajos de exploración y por tanto no suele partir de un guión muy claro. Y luego en la sala de montaje, bueno, pues ya va dándole una forma y en este caso además, como digo, pues quitaron una parte que se extendía la película hasta mediados, comienzos de los 70, el final, no voy a decir cuál es, pero se barajaron dos finales totalmente diferentes y se eliminaron algunas escenas que daban un sentido muy diferente a la película y por eso la mayoría de las personas que trabajaron en ella no sabían cuál iba a ser realmente el resultado final porque se habían rodado de una manera tan etérea y tan abstracta que solamente en la mente de Carway estaba ordenado lo que era un puzzle en rodaje. Tuvieron durante ese año y 3 meses que volver a rodar y rodar. Hubo un problema a principio de financiación que se recuperó con dinero europeo, tuvieron que volver a las calles a rodar. Por lo tanto, es una película que fue muy compleja de hacer, pero Carway consiguió finalmente ordenarla para mm, dar como resultado esta película que van a ver de un amor aparentemente frustrado, una película que cohesiona la memoria del propio Carway, puesto que desarrolla la película en la época en la que él
vi- eh, era un, bueno, pues en su infancia, su juventud, la ficción, por supuesto, pero también un contexto para Hong Kong muy particular como colonia de China. Y nada, pues una película, como verán, de habitaciones, pasillos, calles vacías y todo, bueno, pues, con un gran diseño de producción y un tono muy melancólico, pero a la vez que les va a llevar por un melodrama sin duda alguna muy particular. Y nada, después de la película les esperamos de nuevo aquí. Como ven, pueden tener un hashtag por el cual pueden mandarnos preguntas, sugerencias, dudas o bien al número de WhatsApp y luego durante el coloquio pues se pueden comentar. Por lo tanto, les esperamos aquí en aproximadamente hora y media, un poquito más, que es lo que dura la película. Que disfruten Deseando Amar. Hola y bienvenidos de nuevo a Filmoteca Villaverde, ahora después de haber visto Deseando Amar, película de Wong Kar-wai. Y antes de, bueno, hablar de algunos elementos creemos interesantes de la película, recordar o anunciar que el sábado 10 de abril, a las 6 de la tarde también, podrán ver exactamente con el mismo proceso que han visto y Deseando Amar, 2046, que como decíamos en la introducción y bueno, pues aprovechamos para retomar por ahí, es la tercera parte de la trilogía que Wong Kar-wai inició en 1990 con Felices y que continuó con Deseando Amar y cerró con 2046 en cuanto a largometrajes con el corto La Mano de la película colectiva Eros, donde sin ser directamente parte del universo que Urkawe ha ido creando alrededor de Deseando Amar, sí tiene algunos puntos de unión y resulta muy interesante de recuperar ese cortometraje. Por lo tanto, repito, el sábado 10 a las 6 en Filmoteca Villaverde 2046, que es la secuela directa y la continuación de Deseando Amar, aunque por anticipar un poco, es una película que mantiene la poética de Carway, pero se desplaza hacia otros parámetros visuales, una película mucho más barroca, más futurista en muchos elementos, y que retoma al personaje de Chow, a este periodista aspirante a escritor que han visto ustedes en Deseando Amar, donde en la habitación 2046, que es esta donde han visto la película, alquila en un hotel para poder escribir y para poder recibirla a ella. En 2046 escribe relatos de ciencia ficción en los cuales habla de sus relaciones sentimentales, tanto ficticias como realistas, siempre construyendo realidades independientes. Eh, Hay un momento en el que aparece el personaje de ella, es un flashback, no participar mucho más, pero bueno, pues si ya les ha gustado Deseando Amar, su continuación lógica es 2046 y se unen también a, como comentamos al principio de la introducción, a esta recuperación que se ha hecho en los últimos meses de la obra de Carway, tanto en estreno de salas como en ediciones domésticas con la remasterización en 4K de cinco de sus películas y que resulta, bueno, pues teniendo en cuenta que desde su película de Grandmaster, que fue la última que estrenó en salas, ahora está metido en una serie para televisión. Carway, a pesar de la gran importancia que ha tenido en el cine en los últimos 30 años, llevaba unos años como fuera un poco de los circuitos y de hecho tampoco había lo que él ha propuesto cinematográficamente, ha tenido muchos imitadores, pero posiblemente no ha tenido, no ha tenido, ha intentado crear escuela, pero no ha conseguido que nadie plantee algo cercano o similar a lo que él ha ido haciendo. Centrándonos ya en Deseando Amar, y empezando por el final, como habrán visto, la película termina con ese epílogo con Chow en el templo de Angkor Wat, cuando va a cubrir la llegada de Gaulle como periodista. La han visto ustedes soplar, ¿no? Susurrar, perdón, en esa piedra. Pero antes de eso hay un letrero con la que se termina esa historia de amor o de no amor,
que decía que aquellos tiempos pasaron, todo lo que había entonces desapareció. Y después viene este epílogo y luego, para cerrar la película, tenemos otro letrero que pone: él recuerda esa época pasada como si mirase a través de un cristal cubierto de polvo. El pasado es algo que se puede ver pero no tocar, y todo cuanto se ve está borroso y confuso. Estos epígrafes creo que son muy importantes, no son aleatorios. Carway, que es un director que cree mucho más en la imagen y en la música que en la palabra. Ahora han visto que los diálogos de la película son muy reducidos, muchas veces muy cotidianos y costumbristas incluso, pero eh, sin abundar mucho. eh, Quieren dar bueno, pues crear un contexto, por un lado, más íntimo, pero por otro lado, jugar también con ellos, con las repeticiones, con frases, pero no es, digamos, el punto en el que le interesa especialmente a Carway moverse. Por eso estos epígrafes resultan bastante interesantes para empezar eh, por ellos, sobre todo porque decíamos en la introducción que uno de sus directores fetiches para esta película que tuvo muy en mente fue el norteamericano, bueno, alemán, pero fue el norteamericano Douglas Sirk, que en los años 50 revolucionó todo el cine melodramático norteamericano, creó un estilo personal muy, muy propio, y no solamente a nivel simplemente de las películas, sino también en cuestiones teóricas. Ser que habló mucho de cómo, bueno, reconstruir la realidad a través del cine, a través de un cine manierista, como es el de Carway. Carway se puede considerar que roza una concepción muy barroca del cine. Sí, también lo era en otros parámetros, desde luego, pero sí, esa idea del artificio, como el cine rompe ya un poco esa disyuntiva que ha sido en el cine muy constante, como en otras artes, pero en el cine fue durante décadas una de las discusiones sobre la reproducción de la realidad a través del cine, ¿no? Si la imagen cinematográfica puede reproducir la realidad. Carway, durante los años 90, prácticamente todas las películas que hizo se desarrollaban en su presente, más o menos, y jugaban un poco muy acorde también con movimientos cinematográficos de esa época, con la idea de cómo reproducir la realidad en pantalla, y además hacerlo desde el universo tan sumamente personal, ¿no?, como el de eh, Carway. Eh, con Deseando Amar, sobre todo, Carway responde, ¿no?, a esa dialéctica entre ficción y realidad, dejándolo muy claro, porque Deseando Amar no reconstruye realmente ni reproduce una época, sino que la evoca mediante la imagen y la música. Es decir, el gran trabajo formal de Carway está basado en sensaciones, en emociones, como habrán visto, en la construcción del encuadre, en el reencuadre constante, en donde se sitúa la cámara, y en transmitir algo, creo, esencial para entender Deseando Amar, que realmente estamos ante un recuerdo, una evocación, que en 2046 verán ustedes, y esperemos que el día 10 nos acompañe, cobrará un sentido totalmente diferente, porque hay unas proyecciones ya donde juega con el pasado, presente y futuro de una manera mucho más abierta que en Deseando Amar, donde eh, la historia que estamos viendo es un recuerdo, posiblemente una ensoñación, que quizás Chow, en un futuro que no vemos, está escribiendo o simplemente recordando, ¿no? Eh, por lo tanto, hablamos de una película que intenta, a través del cine, de todas las posibilidades que ofrece el cine, eh, poner en un recuerdo, ¿no?, digamos, como decía, en pantalla, construir una evocación, con todo lo confuso que puede eso llegar a ser. Con esto, Kawai rompe un poco la dinámica general cuando se hace una película a base de recuerdos, donde hay una exactitud de detalles, de sucesos, de diálogos. Aquí Carway opta por esos 4 años que narra, por caer en el fragmento, en, en los momentos muy particulares, en buscar, como decía, que sea recuperar ese tiempo perdido que se ha desvanecido,
y que solamente se puede rememorar y por tanto, construir a nivel cinematográfico desde el fragmento, desde cierta confusión, desde cierta imagen borrosa. La película visualmente tiene una fotografía magnífica, precisamente porque juega a intentar borrar ciertos contornos que la acerquen a la realidad. Esto, evidentemente, bueno, pues crea esta idea de que a veces cuando los días pasan, los meses, los años está más claro por los letreros, pero hay veces que hay días que solamente sabemos que han pasado porque los personajes han cambiado de ropa, no tanto por que hayan cambiado de escenario. No sabemos realmente, sabemos, como digo, que son 4 años, pero no sabemos en cuánto tiempo transcurre realmente durante esos 4 años esta película. Opta por, por repetir diálogos y momentos, porque en el fondo, el propio Caruelo dijo, la película no está sucediendo, es decir, no está sucediendo dentro de un plano de la ficción que él crea. Es un poco complejo de explicar, pero realmente no es una película donde está sucediendo en la ficción una historia, sino que alguien está recordando esa historia. Por lo tanto, como comentaba en la introducción, Carway a la hora de trabajar normalmente parte de unas ideas previas, de un guión más o menos establecido, pero muy mínimo, a partir del cual realmente él construye la película en el rodaje. De hecho, en esta era mucho más necesario porque realmente él tenía más intuiciones que ideas claras de cómo hacerlo, y por eso alargó tanto más de un año el rodaje y la postproducción, que normalmente suele tardar mucho en hacer sus películas, pero esta hasta ese momento es quizás la que más le había llevado a hacer. Luego está, siguiendo con esa idea del recuerdo, de esa nebulosidad y esa niebla, por ejemplo, el uso que hace del tema de Yumeji, que es la música repetitiva durante la película, que fue compuesto en 1972 por Uebayashi Shigeru. La utiliza en momentos muy particulares, ralentizando la imagen, lo cual ya crea además una sensación eh, muy diferente a la que estamos teniendo con el resto de la película. Es como que intenta aún parar más el tiempo, crear con ese vals pues una sensación aún más de que todo se está repitiendo, de que los recuerdos parece que no avanzan, y en el fondo responde todo lo contrario, a cómo un recuerdo vuelve una y otra vez a intentar ordenar un pasado, pero es imposible ordenarlo a un 100% porque siempre va a haber lagunas. De hecho, la película habrán visto que juega muy bien con las elipsis temporales, pero también espaciales, y con la de fuera de campo. A las parejas de los protagonistas sabemos que mantienen una relación porque ellos lo han descubierto, pero en las conversaciones que tienen con ellos nunca los vemos. Y de hecho hay momentos en los que la película, dentro de este juego de la representación de la ficción y de la realidad, parece como que ellos mismos quieren interpretar los papeles de sus respectivas parejas, ¿no? Él quiere ser el marido de ella quiere ser su mujer, como una manera de, mm, bueno, entender lo que les está pasando, pero también de ponerse en el lugar de ellos. Casi, de alguna manera, parece a veces como que no, como si no existiesen, fuesen casi producto de su imaginación, cuando realmente no lo es así. De hecho, la película constantemente también habla aparte de estos personajes, de que están de viaje, de que compran cosas de fuera, que además de crear una distancia y una ausencia para los dos personajes, que poco a poco, como también habrán visto, se va diluyendo hasta que llega el final, donde no sabemos qué ha pasado con sus parejas. Cuando vuelven a esa casa, ella vuelve con un niño que por edad podría ser incluso hijo de Chow, y Chow también acude solo. Es decir, son dos personajes completamente solos, y sus parejas, que son, digamos, los detonadores de esta historia de amor o de no amor, eh, realmente nunca los vemos. Esta ausencia también Carwell la quiso utilizar para hablar de la época en la que la película se desarrolla. Como decía al principio, aquí Carway quería llegar o sea, quería hacer una película sobre su infancia. Entonces, Deseando Amor también tiene esa construcción a base del recuerdo del propio director de cuando era un niño, un adolescente, y llegó desde Shanghái a Hong Kong, y recuerda cómo todos los llegados de Shanghái
que se encontraban bueno, pues un entorno hostil, donde además, aun siendo todos chinos, cada uno hablaba mandarín y otros cantonés, dos idiomas que de hecho la película está rodada en su momento en los dos idiomas. eh, tiene, tiene connotaciones sociales, por lo menos en su momento, muy fuertes, y quería reconstruir también ese momento, esa llegada, como han visto, a tener que vivir en habitaciones alquiladas, espacios muy angostos constantemente, donde hay un sentido comunitario muy agobiante. Recordar esa secuencia entre lo cómico y casi lo trágico de la pareja en una habitación sin poder salir hasta que la gente los demás se acuesten para que no la vean a ella. Es decir, quería transmitir también un poco esa época bajo todo el colorido que tiene la película, a través de la fotografía o los vestidos de ella, también esa oscuridad que había un poco en un momento muy complejo para Hong Kong, que no dejaba de ser una colonia china, y había un contexto histórico que en el cine chino se ha tratado muchísimo, y hongkonés muchas veces, porque ahí fue durante mucho tiempo una colisión eh, entre una población, como digo, de diferente idioma, pero de tradiciones muy parecidas. Entonces, bueno, aquí no es lo más importante de la película, pero sí Carway creo que crea muy bien ese contexto para situar para volver más compleja aún, si se quiere, la relación de esta pareja. Volviendo al final, cuando después hemos visto que Chow le ha contado a su amigo la tradición de ir a un árbol, aquí es una piedra en este santuario, realmente ese momento es, digamos, el que da en muchos aspectos sentido a la película, después de haber visto el final, ¿no? Con ese final bajo la lluvia, en el taxi, donde se corta sin que realmente sepamos qué ha pasado con la pareja. Como inciso, decir que hay secuencia donde realmente lo que se eliminó del montaje inicial, donde se planteó la posibilidad de que la pareja consumase sexualmente la relación, pero fue una vía que Carway no le interesó demasiado, y de hecho los actores cuando llegaron a Cannes a ver la película no sabían realmente si sus personajes finalmente habían llegado a tener relaciones o no, y de hecho hay un final alternativo de la película que es en el mismo templo, pero ella está de visita con unas amigas o la familia y se reencuentran ahí, y la película terminaba y sin saberse bien a partir tampoco de ese reencuentro que podría pasar. Y son ideas que Carway desechó, posiblemente con muy buen criterio, teniendo en cuenta cómo quedó finalmente el conjunto de la película, y sobre todo porque potencia ese final en el que él dice algo a esa piedra para que quede ese secreto, que es realmente lo que no hemos visto durante toda la película, y que cada espectador puede de alguna manera sacar sus propias conclusiones de qué realmente pasa entre estos dos personajes, y con ello además deconstruye en muchos aspectos incluso el melodrama, ¿no? Como género, en el momento en el que bueno, eh, no le da un final cerrado, es un final demasiado abierto, muy ambiguo, como toda la película, y quizás con la elección, como digo, de Carway de eliminar ciertas vías que estaba siguiendo, eh, o que se planteaba durante el rodaje que pudiera pasar a estos personajes, construir una película mucho más misteriosa y, creo yo, formalmente y discursivamente más rica. Creo que tenemos algún comentario o pregunta. Sí, que pregunta que en cada secuencia la actriz saca efectivamente diferentes vestidos. Como comentaba antes, los vestidos, aparte de representar la época, tienen una idea muy clara de que son parte de la propia narración de la historia, es decir, en el aspecto de que son los que van marcando el paso del tiempo y de una secuencia a otra. Es decir, cuando vemos en una secuencia a la actriz con un vestido y al siguiente otro, ha pasado un determinado tiempo que no sabemos cuál es, pero es una manera de marcar el paso del tiempo sin necesidad
de hacerlo de una manera narrativa clara o explicitar que han pasado unos días. Es una parte que eso sí, Cartwright dijo que trabajó muy especialmente y en consonancia con la actriz para que bueno, pues, el vestido formara parte de la historia, igual que, por ejemplo, bueno, se habla de las corbatas, en el aspecto de él, que siempre va con traje, pues es mucho más difícil el poder jugar con los trajes, pero con ella sí aprovecharon ese colorido eh, para que se supiese, no exactamente en qué momento, como digo, no se sabe si de una secuencia a otra han pasado 6 meses o 6 horas, pero sí realmente que ha habido un paso del tiempo y jugar con esas elipsis que son tan importantes en muchas ocasiones como lo que vemos. Y la vestimenta en general, como has visto, pues en un momento que ella toca unas zapatillas, que lo de las corbatas, como decía, es muy importante. Y los trajes de él, verdad que no tienen tanta elegancia ni llegan a tener tanta relevancia como su propia, como ella, pero también en algún momento dado crean de unas secuencias a otras también él cambia de traje, aunque se nota muchísimo menos. Y luego, no obstante, es una película visualmente, pues como decías, todos los trajes está muy elaborado para hacer un cambio de escena, pero visualmente habrán visto que la cámara tiende a situarse siempre de manera por detrás de los personajes, de manera frontal, en muchas ocasiones con elementos del decorado que tapan, creando una distancia con ellos, luego con mucho uso de espejos y ventanas como reflejos constantes. Con esto enlaza muy bien no solamente con Douglas Sirk de nuevo en cuanto al uso de espejos, como hacían sus melodramas de los 50, sino también con Hitchcock a la hora del observador, ¿no? Como si estuviésemos observando algo prohibido, que es realmente lo que estos dos personajes sienten, ¿no? Cuando están juntos no están realmente haciendo nada, o aparentemente no lo están haciendo, pero ellos sienten por bueno, pues todo el constructo social que de alguna manera quizás están haciendo algo prohibido al estar hablando, al estar juntos en una habitación, en ir a comer o a cenar juntos, ¿no? Eh, Todo el trabajo que hace Carway con las habitaciones, con todos los planos, con los encuadres, reencuadres que hace constantemente, va contando la historia de una manera muy visual, pero también crea muchas veces, rompe las expectativas, ¿no? Como por ejemplo ese momento donde hay un barrido de cámara, donde vemos a ella sentada con las espaldas a la pared, hay un barrido de cámara por la pared negra y llega a la otra habitación donde está él. Es una manera de unir a los dos personajes y a la vez demostrar su separación de una manera muy brillante en cuanto al trabajo con la cámara, por lo sencillo que es, pero por lo complejo en cuanto a lo que está hablando para mostrar esa lejanía física a pesar de realmente una cercanía, ¿no? Eh, es una manera que realmente Carway era consciente de que estaba haciendo una película, bueno, de alguna manera incluso perversa, ¿no? Al no cumplir las expectativas tanto de los personajes como de los espectadores que esperan que algún momento esa pareja, bueno, pues dejen a su marido, a su mujer y se vayan juntos, que es quizás donde tradicionalmente la historia habría tenido que ir. Carway en todas sus películas, no solamente en esta, no es una persona que le guste que los finales sean enormemente felices, tampoco infelices, no busca eso, pero sí su cine está poblado de parejas que no pueden estar juntas, de parejas que están separados, pues, por ejemplo, en Happy Together, que piensan en Argentina cuando están en Hong Kong. O sea, bueno, pues hay un trabajo siempre que no es muy halagüeño con lo que va a pasar con las parejas y en Deseando Amar quizás lleva al extremo, ¿no? Esta idea y lo hace además pues con esta película, con este tono tan melancólico, a veces también muy triste, pero desde luego con una capacidad enorme para ser muy cálida en ciertos momentos, pero también muy fría en otros, muy sensual, eh, pero a la vez también bueno, transmitir cierta frigidez visual y creo que tenemos. Sí, nos preguntan más sobre los vestidos, que parece ser que ha gustado mucho el tema de los vestidos.
Y pregunta, ¿no crees que el hecho de que ella lleve durante toda la película exactamente el mismo corte de vestido, aunque con diferente estampado, acentúa la idea del estado atrapados en un bucle que tienen los personajes, como si nada cambiase significativamente? En efecto, por un lado, hay que decir que este tipo de traje era la moda en la época. De hecho, esto recupero algo que creo que he hecho en la introducción, pero ahora se me había pasado. La película termina en el 66, pero Cartwright, otra de las secuencias eliminadas, pasaba al año 72. Se rodó esa escena. La cuestión es que cambiaba estéticamente todo, precisamente no tanto por lo externo, sino por la propia vestimenta de ella. Por lo tanto, uno de los motivos por los cuales se decidió, entre otros, terminar la película en el 66 era, por un lado, dejarlo todo en esa década, concentrarlo en el momento en el que eh, Carway era un niño y está recordando, pero otro era para no romper esa unidad, a pesar de los diferentes vestidos que ya está creando, pues bueno, pues como se está comentando, ¿no? Es decir, para crear no solamente un comentario de época, porque eran los trajes típicos de entonces, sino para ir marcando y sí, evidentemente, sí tiene algo que aparte de que sea pues representativo de lo que ella podía vestir, ese bucle al que se refiere el, el espectador. Y creo que nos van a pasar a otro comentario, pero sí, evidentemente es verdad que ayuda mucho a enfatizar. Vale, y nos dicen una precisión antropológica muy buena. Los espejos eran considerados objetos auspiciosos. Era un elemento necesario de las dotes de las mujeres chinas y además de servir como objetos de los compromisos matrimoniales, eran usados por las parejas en el transcurso de sus vidas de casados como símbolos circulares de armonía y felicidad. Pues agradecemos al espectador o espectadora que nos da esta aclaración antropológica y, y animamos a que si quieren todavía pueden seguir mandando más comentarios y consideraciones. Entonces, como decía, lo del el vestido, efectivamente sí, también potencia mucho la idea de bucle en el que están, como dice el espectador o espectadora, metidos los personajes y demuestra que a veces los, los decorados o el vestuario tienen una mayor importancia más allá de narrativa, o sea, y dentro de la dramaturgia que se crea dentro del plano, tiene a veces más importancia simplemente que el mero hecho bueno, de reconstruir una época o incluso de este asombro que a veces da el cine de época con esa reconstrucción de los vestidos. Y nada, con esto, bueno, pues decir que Volver a Animalos de 2046, que por cierto, recuperando comentario de los espejos, verán que en 2046 vuelven a tener una gran importancia. Esto allí, en esta, además, en 2046, por cuestiones del juego de temporales que tienen, con pasado, presente y futuro. Aquí hemos visto, como decía, una película donde el pasado y el presente diluyen completamente en pantalla gracias a la puesta en escena de Carway, a un sentido poético, creo que con muy poco parangón en el cine contemporáneo, en lo que ha sido capaz de hacer. También le recomiendo volver a sus películas de los 90 o incluso de Grandmaster, que es una película de artes marciales, pero también ubicada en el pasado y de una gran belleza visualmente y que tiene momentos que recupera de Deseando Amar, como ese gusto por la lluvia, por los muros emocionales de los personajes, por el uso de la cámara lenta de una manera magnífica. Por lo tanto, bueno, les recomiendo, si conocen, han llegado por primera vez al mundo de Wong Kar-wai, que le den una oportunidad a toda su filmografía porque realmente merece la pena y demuestra, bueno, pues también demostró que esa distancia a veces que hay con el cine asiático no es tanta y con Kar-wai podemos ver pues esa capacidad, pero en un momento de volver a un género y a una historia más o menos que podía caer en un simulacro, simplemente en repeticiones constantes de tipos, es capaz de darle una vuelta
bueno, pues crear una película que, como vuelvo a repetir lo que decía en la introducción, está ya considerada en muchos medios y en muchas revistas como una de la mejor película de los últimos 20 años, o como poco la segunda, en competición como un Holland Drive de David Lynch, otra película, por cierto, que reproduce un sueño, por lo cual son películas que a principio de milenio empezaron a hablar de ciertas derivas que luego ha llevado el cine contemporáneo, no todo, pero gran parte del cine contemporáneo han seguido estas películas, y Deseando Amar pues está ahí en lo alto, y casi seguro dentro de muchos años estará al nivel de películas que ahora mismo pues se consideran obras maestras absolutas. Y nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y vuelvo a recordar, sábado 10 a las 6 de la tarde, Filmoteca Villaverde, 2046. Muchas gracias y buenas noches.